¿Alguna vez sentiste que Dios estaba lejos? Que orabas y solo escuchabas tu propio eco, que el dolor te aplastaba y el cielo permanecía en silencio. No estás solo, muchos hemos caminado por ese valle de sombras, preguntándonos dónde está Dios cuando más lo necesitamos. Hoy hablaremos del poderoso mensaje detrás de esta experiencia, inspirado en las profundas enseñanzas de Ravi Ze'evach Hayas, uno de los defensores más brillantes de la fe cristiana. En su libro El Dios que no estaba allí, se explora una verdad que puede transformar nuestra perspectiva. El silencio de Dios no es ausencia, sino propósito. Pensemos en la historia de Job. Perdió todo, su familia, su salud, sus bienes. En su angustia, clamó a Dios, pero solo encontró silencio. Sus amigos intentaron darle explicaciones lógicas, teológicas, pero nada consolaba su corazón roto. Job no buscaba respuestas, buscaba a Dios mismo. ¿Y qué pasó al final? Dios no le explicó el porqué de cada tragedia. En lugar de eso, le mostró su grandeza, su soberanía, su poder sobre la creación. Job entendió que, aunque no comprendiera los detalles, podía confiar en el carácter del Creador. A veces, Dios nos silencia para que dejemos de buscar respuestas y empecemos a buscarlo a Él. Ravi Ze'evach Hayas nos recuerda que los hilos más oscuros en el tapiz de nuestra vida son a menudo los que Dios usa para crear el diseño más hermoso. Piensa en un gran telar. Desde abajo solo vemos un enredo de hilos, nudos y caos. No tiene sentido, pero el tejedor, desde arriba, ve la obra maestra que está creando. Nosotros estamos debajo del telar, viendo el desorden. Dios es el gran tejedor, viendo el propósito en cada hilo, incluso en los más oscuros del dolor y el silencio. El silencio no es un castigo, es una invitación a confiar en el artesano, a creer que está tejiendo algo glorioso, aunque ahora no podamos verlo. Así que, si hoy sientes que el cielo está callado, no te desesperes. No significa que Dios te haya abandonado. Podría ser que te esté preparando para algo más grande. Quizás está fortaleciendo tu fe de una manera que solo el silencio puede lograr. Como Job, aférrate a quién es Él, no a lo que entiendes. Confía en el tejedor. Su silencio no es el final de la conversación. Es parte de ella. Es un espacio sagrado donde nuestra fe se purifica y crece más allá de las circunstancias. La respuesta más grande de Dios no siempre es una voz, a veces es su presencia constante, sosteniéndonos aun cuando no lo sentimos. ¿Alguna vez te has preguntado dónde está Dios cuando más lo necesitas? ¿Sientes que tus oraciones se pierden en el vacío, que tus súplicas no reciben respuesta? Si es así, no estás solo. Esta sensación, este grito del alma, es una experiencia humana universal que atraviesa la historia. Piensa en los grandes héroes de la fe que tanto admiramos. Lejos de tener una comunicación directa e ininterrumpida con Dios, ellos también enfrentaron silencios devastadores. Job, un hombre justo y recto, lo perdió todo. En medio de su inmenso dolor, clamó a Dios, pero solo encontró silencio. Su angustia era tan profunda que deseó no haber nacido. ¿Te suena familiar ese nivel de desesperación? O mira a David, el rey conforme al corazón de Dios, el autor de tantos salmos que nos consuelan hoy. Él también sintió el peso de la ausencia divina. En el Salmo 13, su voz resuena con una pregunta que muchos de nosotros hemos hecho: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Era el grito desesperado de un hombre que se sentía completamente abandonado por aquel en quien más confiaba. Y el ejemplo más poderoso de todos, el que debería sacudirnos hasta lo más profundo, es el de Jesús mismo. En el momento de su mayor agonía, colgado en la cruz, cargando con el peso del mundo, lanzó una pregunta que ha hecho eco a través de los siglos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si el propio Hijo de Dios experimentó este sentimiento de abandono, ¿cómo podríamos esperar nosotros no pasar por ello? Aquí está la verdad incómoda pero liberadora: el silencio de Dios no es una prueba de su ausencia ni una señal de su rechazo. A veces, en la vida, las lecciones más profundas no se aprenden con palabras, sino en la quietud. Quizás Dios calla no para ignorarte, sino para enseñarte a escuchar de una manera diferente. ¿Para qué?
En medio del ruido del mundo y la tormenta de tus propias dudas, puedas empezar a discernir su presencia en lo esencial, en los pequeños susurros, en la fe que persevera a pesar de todo. Este silencio puede ser un espacio sagrado, una invitación a crecer, a fortalecer tu confianza, no en lo que sientes o escuchas, sino en lo que sabes que es verdad sobre su carácter fiel. Es en ese desierto aparente donde tu fe echa raíces más profundas. Así que la próxima vez que el cielo parezca de bronce, recuerda a Yahvé, a David y a Jesús. Su experiencia nos valida y nos da esperanza. No estás solo en tu lucha, el silencio de Dios no es el final de la historia, a menudo es el comienzo de una comprensión más profunda de su amor incondicional. ¿Alguna vez has sentido que tu fe se desmorona justo cuando más la necesitas? Es fácil creer en Dios cuando el sol brilla, el trabajo va bien y la familia está sana. Pero, ¿qué pasa cuando llega la tormenta? Cuando la enfermedad toca a tu puerta, cuando pierdes tu empleo, cuando sientes que tus oraciones se pierden en el vacío. Ese es el verdadero campo de pruebas de nuestra fe. El gran apologista Ravi Zeke Ayas lo dijo de una manera brillante: la fe no se mide en los momentos de calma, sino en medio del caos. Cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Y aquí está la clave: la fe auténtica no es un sentimiento pasajero, no es esa emoción cálida que tienes después de un buen servicio dominical. No, la fe verdadera es una decisión, es una elección consciente de confiar en Dios, incluso cuando no sientes nada. Cuando tus emociones te gritan que Él te ha abandonado. Piénsalo así: si tu confianza en alguien dependiera solo de cómo te sientes cada día, esa relación sería muy frágil, ¿verdad? Con Dios es igual, la fe es la decisión de seguir sosteniendo su mano, aunque la oscuridad no te deje ver su rostro. Es decirle: no entiendo lo que está pasando, siento miedo, siento duda, pero elijo confiar en ti. Y aquí es donde descubrimos una de las verdades más profundas y misteriosas de la vida espiritual. A menudo, Dios no nos libra de la tormenta, no la detiene con un chasquido de dedos, aunque podría. En cambio, hace algo mucho más íntimo, mucho más poderoso: Él camina con nosotros en medio de ella. En medio del viento, de la lluvia, del estruendo, Él está ahí. Ese es el gran misterio del silencio de Dios. Cuando sentimos que no nos responde, no es porque se haya distanciado, no es un castigo ni una señal de abandono. Al contrario, es una invitación a pasar de una fe superficial, basada en lo que vemos y sentimos, a una fe mucho más profunda, una invitación a conocer al Dios de la presencia invisible, al Dios que sostiene el universo, incluso cuando no podemos oír su voz. No estás solo en tu lucha. La prueba que enfrentas no es el final de tu historia. Es el comienzo de un capítulo de fe más real y resistente, porque en el silencio es donde aprendemos a escuchar con el corazón y a caminar por fe, no por vista. Todos hemos sentido ese silencio de Dios, ¿verdad? Esos momentos en la madrugada, entre las 4 y las 5:30 de la mañana, cuando la oscuridad parece más densa y nuestras preguntas más ruidosas. Momentos en los que te preguntas: ¿dónde estás, Dios? El gran pensador Ravi Zeke Ayas pasó por ahí. Compartió historias muy personales, momentos de profundo dolor donde sentía que Dios simplemente lo había abandonado. Un silencio ensordecedor que parecía no tener fin, pero con el paso del tiempo, con la perspectiva que solo los años pueden dar, él llegó a una comprensión profunda. Dios no siempre nos da las explicaciones que buscamos desesperadamente. A veces, en lugar de una respuesta, nos da transformación. Piensa en esto por un segundo. El dolor, decía Ravi, no está diseñado para destruir tu fe, está ahí para purificarla. Es como el fuego que prueba el oro. En medio del sufrimiento, todo lo que es superficial, todo lo que no tiene verdadero valor en nuestra vida, comienza a morir, y en su lugar, lo que es eterno, lo que realmente importa, empieza a florecer. Es en el crisol del dolor donde descubrimos de qué estamos hechos realmente. Es ahí donde nuestra fe deja de ser una simple creencia intelectual y se convierte en una confianza vivida, respirada, forjada en la adversidad. Cuando todo se derrumba a nuestro alrededor y lo único que nos queda es aferrarnos a la promesa de Dios, es cuando la fe se vuelve real.
Quizá hoy no entiendes por qué estás pasando por lo que estás pasando. Quizá el silencio de Dios te parece insoportable y la noche demasiado larga. Pero quiero que consideres esto. Dios puede estar usando precisamente ese silencio, esa aparente ausencia, para construir algo en ti, algo tan fuerte, tan profundo y tan hermoso que solo el tiempo podrá revelarlo por completo. No se trata de negar el dolor, sino de encontrar el propósito en él. Se trata de confiar en que, aunque no veamos la mano del artesano, él sigue trabajando en la obra maestra que eres tú. Cada lágrima, cada pregunta, cada noche en vela puede ser un cincel en sus manos, dándote forma, puliéndote, preparándote para algo más grande, así que aguanta. Confía en el proceso, incluso cuando no lo entiendas, porque en el silencio de Dios a menudo se escuchan las promesas más poderosas, y lo que hoy parece un final podría ser solo el comienzo de tu transformación más profunda. ¿Alguna vez has sentido que le gritas al cielo y solo recibes silencio a cambio? Te entiendo, en este mundo ruidoso, donde todo es instantáneo. Esperamos que nuestras oraciones tengan una respuesta igual de rápida como un mensaje de texto. Pero, ¿y si te dijera que el silencio de Dios no es ausencia, sino una lección? Acompáñame en esta reflexión. Cuando un niño aprende a caminar, sus padres no lo llevan en brazos todo el tiempo. Llega un momento en que lo sueltan, lo miran desde la distancia, con el corazón en la mano, listos para correr si se cae, pero permitiéndole encontrar su propio equilibrio. Saben que solo así, con tropiezos y esfuerzo, sus piernas se fortalecerán y ganará confianza. El silencio de sus padres no es abandono, es un acto de amor y confianza profunda en su capacidad para crecer. Así es el silencio de Dios. A veces, Él se calla, no porque no nos escuche, sino porque nos está tratando como a hijos adultos, no como a bebés. Quiere que nuestra fe madure, quiere que pasemos de una dependencia infantil que busca una solución mágica para cada problema, a una confianza arebaste que se sostiene firme incluso cuando no entendemos nada. Este silencio nos obliga a dejar de buscar señales externas y a empezar a buscar la fuerza que Él ya ha puesto dentro de nosotros. Es en ese silencio donde aprendemos a escuchar de verdad, no con los oídos, sino con el corazón. Es un espacio sagrado que nos invita a la introspección, a examinar nuestras verdaderas intenciones y a fortalecer nuestra relación con Él, no por lo que nos da, sino por quién es Él. Ravi C.K. Ayas, un gran pensador cristiano, nos recordaba la importancia de vivir con una fe que razona y una razón que confía. Nuestra mente siempre buscará respuestas lógicas, querrá entender el porqué de cada situación, y está bien buscar, preguntar, usar la inteligencia que Dios nos dio, pero hay momentos en que la razón llega a su límite, donde las respuestas no se encuentran en los libros ni en los sermones. Es ahí donde entra el corazón. El corazón aprende a confiar en la oscuridad, aprende a decir, no entiendo, no veo el camino, pero confío en ti, confío en que estás obrando, aunque no pueda verlo. Esta es la fe que mueve montañas. No es una fe ciega, sino una fe que ha visto lo suficiente de la bondad de Dios en el pasado como para confiarle el futuro, incluso cuando el presente es silencioso. Así que, la próxima vez que sientas ese silencio abrumador, no te desesperes. No pienses que estás solo. Respira hondo y recuerda al Padre que mira a su Hijo dar sus primeros pasos. Dios está ahí, observándote con amor, esperando que descubras la increíble fortaleza que tienes para ponerte de pie por ti mismo. Su silencio no es un no, es una invitación a crecer. Es el aula donde nuestra fe se gradúa con honores. En el corazón de la historia, en el momento más oscuro, encontramos la cruz, entre las 7 de la mañana y las 8:30. Un silencio sobrecogedor cubrió la tierra, un silencio que parecía el abandono total. En esa cruz, el Hijo de Dios, Jesús, experimentó el silencio más profundo y desgarrador del universo. Sintió en su propia carne el peso del abandono, un vacío que clamaba al cielo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este no fue un silencio cualquiera, fue un silencio con un propósito divino. Jesús fue abandonado para que tú y yo nunca tengamos que enfrentar ese vacío solos, para que, en nuestros momentos de mayor soledad, de mayor duda, cuando sentimos que Dios no nos escucha, podamos recordar que Él ya caminó por ese desierto por nosotros. Su abandono fue el puente para nuestra compañía eterna con el Padre. Y en medio de ese silencio ensordecedor,
Si escuchamos con el corazón, podemos percibir algo más. Un estruendo poderoso, el rugido del amor eterno, un amor que no se rinde, que no retrocede ante el dolor ni la muerte, un amor que se entrega hasta la última gota. El amor de un padre sacrificando a su hijo por la humanidad, el amor de un hijo obedeciendo hasta el final. Por ti y por mí. Piensa en esto por un momento, el Dios que parecía ausente en el Gólgota, el Dios que guardaba silencio mientras su hijo sufría. Estaba en realidad más presente que nunca. Cada latido de su corazón divino resonaba con el plan de redención, su silencio no era indiferencia. Era la acción más poderosa y deliberada de la historia. Ese silencio en la cruz fue el precio de tu salvación, fue el costo de tu libertad. En ese aparente vacío se estaba gestando la victoria sobre el pecado y la muerte. Se estaba pagando la deuda que nos separaba de Dios, mientras el mundo veía debilidad y derrota. El cielo estaba presenciando el triunfo del amor más grande, así que la próxima vez que te enfrentes al silencio, cuando tus oraciones parezcan no tener respuesta, recuerda la cruz. Recuerda que el silencio de Dios no es su ausencia. A veces, en el silencio, es donde Él obra de las maneras más profundas y inesperadas. Confía en que, al igual que en la cruz, su silencio está tejiendo un tapiz de amor y redención para tu vida, porque aquel que guardó silencio por amor, ahora habla vida eterna sobre ti. ¿Alguna vez has sentido que le hablas a un cielo vacío? Que tus oraciones se pierden en un silencio profundo, como si Dios se hubiera olvidado de ti. Te arrodillas, buscas una señal, una palabra. Algo que te demuestre que no estás solo, pero solo encuentras silencio. Es un silencio que pesa, que confunde y que puede llegar a quebrar la fe más fuerte. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando más lo necesitamos? ¿Por qué calla justo cuando nuestro mundo se desmorona? Esta sensación de abandono no es nueva. Grandes figuras de la fe, como el rey David o el profeta Elías, también gritaron en su angustia, sintiendo el peso del silencio divino. Incluso Jesús, en su momento de mayor agonía en la cruz, clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue un momento de oscuridad total, donde el cielo pareció cerrarse. Ese silencio duró 3 días de dolor, de incertidumbre y de aparente derrota para sus seguidores. Se sentían perdidos, solos, como si toda esperanza hubiera muerto con él. Pero después de la cruz, vino la resurrección. El silencio se rompió de la manera más espectacular posible, con una tumba vacía. Ese silencio no fue un final, fue una pausa. Una preparación para el milagro más grande de todos. Y esa es la promesa que resuena en cada corazón herido. El silencio de Dios no dura para siempre. Siempre hay un amanecer esperando detrás del dolor más oscuro. Así que, la próxima vez que sientas que no escuchas a Dios, no te rindas, no pienses que te ha abandonado. Recuerda esta poderosa verdad, el maestro siempre está en silencio durante el examen, no es que se haya ido, al contrario. Está más presente que nunca. Está trabajándote en ti para fortalecerte y a través de ti para cumplir un propósito mayor que aún no puedes ver. Confía en su proceso. Aguanta firme, y cuando llegue el momento perfecto, su voz romperá el silencio de una manera tan clara y poderosa que todas las piezas encajarán. Y en ese instante, entenderás con todo tu ser que nunca, ni por un segundo, estuviste solo, porque el silencio de Dios no es ausencia, es la preparación para un milagro. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha llegado al corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo video. Si te inspira este mensaje, suscríbete, dale a me gusta y comparte. Únete a nosotros para descubrir tu propósito eterno. Que Dios te bendiga.